Hola, buenas tardes. Espero que estén bien. Los invito a hacer nuestro ratito de oración. En este día celebramos a San Ramón Nonnato. Podemos unirnos a tantos peregrinos que habitualmente cada año van a su santuario para pedir la gracia de la paternidad y la maternidad, para dar gracias también a algunos por este regalo que han esperado a veces por mucho tiempo, ansiosamente. Hoy vamos a leer un pasaje que está en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero él les respondió: Sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad a un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Bueno, hay varias cosas que llaman la atención en este largo pasaje de Lucas. En primer lugar, el cambio de ánimo de la gente. La gente escucha y se llena de admiración por las palabras de gracia que salen de la boca de Jesús. Y al rato, ante la pregunta de este no es el hijo de José, ante la conciencia de que es un vecino, un conocido, como quien diría, de toda la vida, probablemente hay muchos familiares suyos todavía en el pueblo, es como que le quitan importancia a esa fuerza de sus palabras. Jesús se da cuenta, les reprocha esto, recordando otras situaciones en las que Dios no interviene milagrosamente a favor de algún miembro del pueblo de Israel, sino a través de Elías y de Eliseo interviene para favorecer a 2 paganos, personas ajenas al pueblo. Y entonces esto provoca que se enfurezca la gente. Entonces pasa de la admiración a la duda, de la duda al enojo y al extremo de que tratan de matarlo, lo llevan a un lugar para despeñarlo con intención de matarlo. Llama la atención que Jesús todavía es dueño, o mejor dicho, se manifiesta todavía dueño de sí mismo, de su vida, como quien sabe cuándo será el momento. No es ese el momento de dejarse matar, lo hará cuando le parezca oportuno a él y a Dios su Padre. Qué triste es que la verdad por sí misma, la fuerza de las palabras de Jesús no alcancen para convencer a este pueblo que se distrae con el obstáculo de que es un conocido, que es alguien del pueblo. Una primera cosa me parece para pedirle a Dios que dejemos que Él se manifieste como quiera y a través de quien quiera, que no sean nuestros prejuicios los que limiten su capacidad de obrar grandes cosas como hemos visto que hizo. Esto le pasó
al pueblo de Nazaret. Habían escuchado los grandes signos que Jesús había hecho, pero no se dispusieron para verlos ellos mismos en su propia casa. Por otro lado, no podemos pasar de largo el mensaje de Jesús, el pasaje del profeta que él lee, del Mesías ungido, enviado a sanar, enviado a devolver en nombre de Dios la salud y la vida, y Jesús se identifica, este pasaje se ha cumplido hoy. Jesús saltea el final de ese pasaje donde se habla no solo de dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor, sino se habla también de la ira de Dios, como un momento en el cual Dios también va a descargar su enojo sobre todos los infieles. Jesús no dice eso, Jesús viene a hablar de la misericordia de Dios. Es un tiempo de gracia, un tiempo de salvación, de expresar la misericordia de un Dios que quiere sanar y salvar y no hacer un juicio. Jesús se identifica con este personaje del que habla Isaías, se está identificando entonces con el ungido, el Cristo, el Mesías, el enviado, y ahí es donde se le complica el mensaje, porque la gente seguramente esperaba otro modo de presentarse del Mesías y de Dios mismo en medio de su pueblo. Podemos, por un lado, pedirle a Dios que nos ayude a reconocer esta presencia suya, como decía, sin poner los obstáculos de nuestros prejuicios, de nuestras limitaciones, y por otro lado, es celebrar esta presencia suya que sigue obrando. Este pasaje se ha cumplido hoy. Cuando en la Biblia se dice hoy, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es ese hoy, es el presente. Es la oportunidad que Dios tiene de acercarse a cada uno de nosotros. Entonces, confiados en el poder de Dios expresado en Jesús, evitando que las apariencias nos engañen, pedimos que Él pueda seguir obrando en nuestra vida, que este ungido de Dios enviado a mostrar su misericordia, a llevar la buena noticia, nos dé la confianza en lo que Dios puede hacer. Y por otro lado, como siempre hay un costado que tiene que ver no solo con el ser discípulos y receptores, sino también con el ser misioneros y de alguna manera intermediarios, qué bueno que vamos a ir encontrando la manera nosotros también de, no por nuestro poder, sino por el Espíritu que Dios derramó en nuestros corazones, llevar buena noticia, anunciar liberación, devolver libertad y gracia a quienes nos rodean, como digo, en nombre de Dios y con su poder. Que el Señor los acompañe en este día, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.